Un neuropsicólogo es un profesional que hoy por hoy está integrado en el campo de las neurociencias, que se ocupa de estudiar la función cerebral. Estudia la dinámica o la relación entre el cerebro y la conducta. Yo recibo fundamentalmente pacientes derivados por neurólogos, la mayoría son neurólogos, a veces los psiquiatras también, gente sospechada de disfunción cognitiva o sospechada de demencia o que se puede estar gestando alguna demencia. Yo básicamente lo que hago es recibir a la persona que me manda el neurólogo, evaluarla, la examino las diferentes funciones cognitivas, examino cómo está la atención, la capacidad para concentrarse, cómo está la memoria, los diferentes sistemas de memoria, cómo está la visoconstrucción, la visoespacialidad, cómo está otra función mental que es muy importante y es menos conocida que la memoria, que es la función ejecutiva. Yo lo que hago es hacer una valoración de las diferentes funciones cognitivas, son como marcadores indirectos, ¿no?, de la estructura y la función cerebral. Con esto elaboro un informe, llego a un diagnóstico neuropsicológico, escribo un informe y devuelvo el paciente al neurólogo para que el paciente, con toda esta información, más otros estudios que pide, por lo general resonancia magnética o tomografía computada, con todo esto él puede medicar y eventualmente armar planes de acción, diseñar, ¿no?, estrategias, instrumentar estrategias para tratar al paciente. Pero la gente quiere saber, quiere respuestas neurológicas, busca, ¿no?, respuestas neurológicas que le ayuden a entender por qué hacen las cosas que hacen, por qué les pasan las cosas que les pasan, por qué a lo mejor tropezan siempre con la misma piedra, se les presentan siempre los mismos problemas. En la calle yo noto eso. En el libro lo que hice básicamente fue esto, atendiendo un poco a lo que te decía recién, ¿no? Recolecté preguntas típicas, preguntas que se repiten, ¿no?, entre mis pacientes. Armé también una campaña en las redes, en Facebook, para que la gente pueda preguntar, ¿sí?, manifestar sus dudas, y de todo ese material, de todo eso que junté, de todas las preguntas que recolecté, hice un recorte, una selección. Me quedé con las que me parecieron, como te decía, las que más se repetían, por un lado, por otro lado, las que me parecieron más interesantes, las más divertidas. La idea final era que en cada capítulo del libro, que tiene un total de 29 más una introducción, se pueda responder desde la perspectiva de la psicología experimental y la neurociencia cognitiva a una pregunta formulada por el público. La psicología experimental es la psicología de corte científico, es la que postula hipótesis y después trata de comprobarlas o refutarlas mediante el método científico. La neurociencia es una ciencia interdisciplinaria, ¿sí? Está compuesta por biólogos, ¿sí?, está compuesta por neurólogos, está compuesta por psicólogos, está compuesta por neuropsicólogos, ¿sí?, está compuesta por físicos, por químicos. Cada uno se ocupa de su área, ¿no?, de su partecita. Y la idea es la idea es tratar de llegar a conclusiones globales u holísticas en este sentido. Pensar que la neurociencia es solamente el estudio del cerebro o del sistema nervioso central, de la anatomía, de la morfología, no, es quedarse solamente con un pedacito. La neurociencia es mucho más que eso. Yo creo que está como redescubriendo algunos de los conceptos, algunas de las nociones que propuso Freud, si se quiere, de manera intuitiva o
a través de su observación personal, porque todo lo que él propone, ¿no?, parte de su observación clínica en el día a día, ¿no? Por ejemplo, el tema del inconsciente, ¿sí? Hoy por hoy se sabe que el 90% de las decisiones, el 90% de la conducta humana está motivada por el inconsciente. Claro, es un concepto psicoanalítico. Lo que pasa es que para las neurociencias esto vendría a ser una especie de software, ¿no? Las funciones cognitivas o las funciones mentales es el software que corre sobre el hardware, ¿no? Y el hardware es el cerebro. Sí, están enfrentadas, hay como una pica y yo no veo mucho la razón para que haya un Boca River de esto, porque Freud en su momento, estamos hablando allá de 1890, ¿no? 1900, lo que él postula es una serie de conceptos bastante revolucionarios para su época, son disruptivos, ¿no? La teoría de Freud hay que ubicarla en contexto, ¿no? Pero fue una teoría de vanguardia. Yo siempre digo que si Freud viviera hoy, en pleno siglo XXI, sin duda él sería un neurocientífico, porque él le gustaba siempre estar, ¿no?, un paso adelante. Entonces, hoy por hoy las neurociencias, que es una ciencia nuevita, incipiente, está todavía muy en pañales, queda mucho camino por recorrer. Entonces, ¿cómo reformula el concepto de inconsciente? Bueno, por ahora no lo reformula. Por ahora está tratando de establecer algunas premisas. Eso le daría un poco la razón, ¿no?, a Freud. El sujeto está atravesado por el lenguaje y el cerebro está atravesado por el lenguaje, ¿sí? Estamos de acuerdo ahí. Pero, como yo decía antes, el lenguaje reside en la corteza o la neocorteza, que es el cerebro evolutivamente más nuevo, ¿sí? Antes de eso hay núcleos conglomerados de neuronas que son subcorticales, que están por debajo de la corteza, que las compartimos con los mamíferos. Incluso hay todavía un cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano, que lo compartimos con los reptiles, como su nombre lo indica. Y la neurociencia ha comprobado que la porción del cerebro destinada al procesamiento del lenguaje es una región bastante vasta, bastante importante. Y estas regiones del cerebro, que son, insisto, la sede de la salud emocional, del bienestar emocional, la mayoría de los trastornos mentales tienen que ver con disfunciones en estas partes del cerebro, son inaccesibles al lenguaje, ¿sí? La amígdala, por ejemplo, ¿no?, que es el centro del miedo. La amígdala es un núcleo muy chiquitito que está en la profundidad del cerebro, en el centro. Se ocupa de procesar el miedo, ¿sí? Y es una estructura que es completamente ajena al lenguaje. Es una crítica válida desde un punto, pero no es válida desde otro punto, porque yo entiendo el psicoanálisis, la psicología en general, la psicología clínica, es la profesión de la singularidad, ¿no? Uno trabaja con lo que el paciente trae al consultorio, con lo que el paciente es. Pero en ciencia la singularidad es muy difícil de investigar. En ciencia se trabaja con conceptos estadísticos, ¿no? Lo que es válido para la mayoría de las personas, lo que es válido para la mayoría de la población. Por supuesto, vos tenés una singularidad, vos tenés tu idiosincrasia, yo tengo la mía, pero convengamos también que antes que eso, los dos somos seres humanos y compartimos una base biológica muy parecida. Digo, antes de la singularidad, ¿no? La singularidad es como la punta del iceberg, si se quiere, yo lo entiendo así. Pero debajo de todo eso hay toda una cuestión evolutiva, genética, biológica, que es común a todos los seres humanos. Entonces,
La neurociencia no puede estudiar la singularidad, como cualquier ciencia, ¿no? Apunta a la gran masa.